Buenos días, estudiantes. Les doy la bienvenida a la tercera sesión de nuestra asignatura de comunicación para rezagados, en la cual abordaremos el módulo 5 y 6. Eh, Hemos recibido ya las evaluaciones correspondientes al módulo 3 y 4. Están en proceso de revisión. Esperamos esta semana podérselas hacer llegar las calificaciones correspondientes. Bien, voy a compartir a partir de este momento nuestra pantalla con respecto a los contenidos de la clase. Como ustedes pueden ver, entonces estamos en el módulo 5, ¿ya? En la cual, como siempre, están nuestros recursos de aprendizaje, está eh, el PDF o el documento en PDF con los contenidos, ¿ya? El video de la clase en donde se explican específicamente los contenidos. Están los textos de apoyo, que en este caso tenemos dos textos de lectura, uno con respecto a la puntuación y otro con respecto al manual de reglas ortográficas. Además, tenemos dos videos de apoyo, ¿ya? Uno con la acentuación de las palabras, ya, acentuación y tilde, y otro con el empleo de las letras B, V, C, Z, S, G, J y H. ¿Ya? Y además va a quedar disponible en esta zona esta clase. Y esta semana ustedes tienen que desarrollar la evaluación sumativa número 2, que después la vamos a explicar, que el plazo de entrega está hasta el domingo 2 de agosto. En segundo lugar, vamos a revisar el módulo 6, ¿ya? Que ya nos introducimos a la comunicación oral, en la cual encontrarán lo mismo que lo anterior, ya el PDF con los contenidos de la clase, el video de la clase, dos textos de lectura, uno, cómo lograr una buena comunicación oral, y dos, comunícate, mensajes no verbales, ¿ya? Además de dos videos de apoyo, estilos de comunicación y comunicación no verbal. Y solamente esta semana deberían entregar una sola evaluación, que es la sumativa número 2. Vamos a revisar entonces ahora los contenidos de nuestra clase. Bien, comunicación unidad 2, que recuerden que este módulo aún pertenece a la unidad número 2 de comunicación escrita. Bien, vamos a recordar lo que vimos en la clase pasada, ¿ya? Vimos los conceptos de la comunicación escrita, características de la comunicación escrita, elementos que componen esta comunicación, la comunicación como competencia profesional, las ventajas y desventajas de la comunicación escrita, y además vimos un recurso que es la carta y su estructura como uno de los principales elementos de la comunicación. Hoy día vamos a abordar las técnicas básicas de comunicación escrita, que nos referimos específicamente a las reglas de ortografía y gramática. Bueno, es importante establecer que la ortografía, ya que a muchos y a muchas nos cuesta, ¿ya? Es importante a la hora de comunicarnos, ¿ya? Escribir bien y manejar una buena ortografía es fundamental para el desarrollo profesional y además personal. Escribir sin falta de ortografía y de un modo entendible no es sinónimo de ser creativo y desarrollar un talento especial para la escritura, sino aprender a organizar las ideas y expresarlas de modo claro. La ortografía se expresa fundamentalmente a través de la comunicación escrita. Una buena comunicación escrita ayuda a conseguir objetivos y generar una mejor imagen en quienes leen los mensajes, pues perciben calidez, profesionalidad, interés por expresarnos de manera concreta y hacer más cómoda su comprensión. Los idiomas necesitan de la buena utilización de la ortografía y la gramática para mantenerse vivas, ¿ya? Redactar sin falta de ortografía es uno de los elementos más importantes a la hora de realizar cualquier texto escrito. Además, no solamente importante, es un desafío, ¿ya? Porque normalmente venimos con algo, todos traemos ciertas eh, mañas, por señalarlo así, o ciertos defectos de gramática que, como lo hemos incluido en nuestro quehacer, finalmente es difícil a veces poder modificarlos. Por eso es importante la ortografía. Además, la ortografía da cuenta muchas veces de las personas, ¿ya? De cómo son las personas. Entonces, una persona con mucha falta de ortografía, ciertamente que tiene un dejo de ignorancia hacia los demás, ¿ya? Una persona que escribe correctamente tiene un sesgo de que es una persona que sabe, que se maneja, ya, que es competente, ¿ya?
Por eso es importante la ortografía, sobre todo a nivel profesional. Bien, vamos con las reglas de acentuación, ¿ya? La acentuación es de suma importancia tanto en la lengua hablada como en la escrita, ¿ya? Esto debido a que en el primer caso, lengua hablada, hay palabras que fonéticamente son prácticamente iguales. Sin embargo, dependiendo de dónde se encuentre la sílaba tónica, su significado puede ser diferente. Entonces aquí tenemos que distinguir dos cosas. Uno que es el acento y otro es el tilde. El acento es la intensidad con que pronunciamos una sílaba dentro de la palabra. Tenemos que diferenciarla del tilde, que es un signo gráfico que ponemos solo en algunas palabras, ¿ya? Entonces está el acento, que es normalmente lo que se visualiza cuando uno está hablando y uno hace la acentuación de las palabras. Y el signo gráfico se manifiesta, es parte de la acentuación, pero se manifiesta explícitamente cuando yo escribo. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra cena. Tiene acento que recae en la primera sílaba, C, pero no tiene tilde, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo algunas diferencias con respecto a cuándo va el tilde, cuándo no corresponde. Otra palabra, ámbar. Tiene acento que recae sobre la primera sílaba, am, y además tiene tilde porque es grave, ¿ya? O llano también se le llama. Y termina en R. Bueno, esas son las reglas que hay que revisar. Pero luego veremos esta. ¿Ya? Entonces, las reglas de acentuación. Encontramos cuatro grupos de acentuación. Las agudas, ya cuando el acento fonético recae en la última sílaba. Ayer, ordenador, hablar, Madrid. Las graves, o también que se le llaman llanas, ya cuando el acento fonético recae en la penúltima sílaba. Acento, foro, amigo, siesta, zapato, carro. Las esdrújulas, cuando el acento fonético recae en la antepenúltima sílaba. Plátano, América, estúpido. La sobresdrújula, si el acento recae en las sílabas anteriores, la palabra se denomina sobresdrújula, ¿ya? Rapidísimamente. Es un ejemplo. También, las palabras agudas se acentúan siempre que en su última letra sea una vocal, A, E, I o U, o una N o una S. Así se acentúan. Papá, maní, león, Aragón, París, pero no ayer, caracol, que no terminan en vocal ni S, ni N, ni S, ¿ya? Entonces, estas palabras que no terminan ni N, ni S y no terminan en vocal, ¿ya? No llevan, en el fondo, un tilde. Las palabras graves se tildan o se acentúan cuando terminan en consonante que no sea N ni S. Así se acentúan. Trébol, mármol, árbol, ángel, pero no casco, tipo, sangre y menos, menos. Terminan en vocal N o S. ¿Ya? Las esdrújulas, las palabras esdrújula y sobresdrújula se acentúan todas. ¿Ya? Plátano, América, estúpido, murciélago. Además, existe otra regla ortográfica que es el diptongo, que es la combinación de dos vocales en una sílaba dentro de una palabra. Puede haber un diptongo conformado por dos vocales cerradas o débiles. Recordemos que las cerradas son la I y la U. Una cerrada y una abierta en este caso. Las abiertas son A, E, I, o al revés, una abierta y una cerrada. Es preciso mencionar que dos vocales abiertas no conforman diptongo, sino que deben ser separadas en sílabas y forman otro fenómeno llamado hiato, que es la separación de dos vocales dentro de una palabra. ¿Cuándo es diptongo? La combinación de una vocal fuerte, A, E, O, y una débil, I, U, forma un diptongo, una sílaba, y el acento fonético recae en la vocal fuerte, o sea, en la A, en la E o la O. Por ejemplo, baila, cierra, puesto. La combinación débil-débil forma diptongo, una sílaba, y el acento recae en la segunda letra, ruido, fuimos, viuda. Dos vocales fuertes seguidas no pueden compartir sílaba, maestro, contraer, sino que forman un hiato, dos sílabas y las siguen las normativas, las normas generales. Todas las palabras que no sigan estas normas llevan un acento ortográfico que indica dónde recae el acento fonético. Palabras compuestas. Cuando una palabra forma parte de otra compuesta, como primer elemento de la misma, perderá el acento que le correspondía. Por ejemplo, río, río platense. Décimo, décimo séptimo. Así, asimismo. Sin embargo, los compuestos adjetivos unidos por guiones, cada elemento conserva su pronunciación y acentuación,
hispano-soviético, crítico biográfico, etc. Los adverbios terminados en mente se exceptúan de la regla anterior. Llevarán acento cuando lo llevasen en el adjetivo simple. Ágil, ágilmente. Cortés, cortésmente. Ahí conserva su tilde y acento. Diacríticos. Algunas palabras pueden llevar o no acento dependiendo de su significado. Las más importantes y simplificadamente son aún, llevar acento cuando pueda sustituirse por todavía. Qué, quién, cuál, cuyo, dónde, cuándo, cómo se acentúan como cumplen una función interrogativa o exclamativa. Este, ese, aquel y sus femeninos y plurales cuando son pronombres personales. Solo podrá llevar acento cuando cumple una función adverbial, es decir, cuando pueda sustituirse por solamente. De se acentúa cuando es una forma del verbo dar. Más cuando es adverbio de cantidad. Tú, él, mí cuando son pronombres personales. Sé cuando es una forma del verbo saber. Sí cuando es adverbio de afirmación. Y te cuando se refiere a la infusión. Vamos con los signos de puntuación. Son signos ortográficos que indican pausa a la oración, el modo en que la oración debe ser entendida. ¿Ya? El punto, punto final, y aquí encontramos el punto final, el punto seguido y el punto y aparte. ¿Ya? El punto final señala el final de una oración. Mi gato está hambriento. Un punto seguido separa enunciados dentro de un mismo párrafo. Mi gato está muy hambriento, le daré comida. Y un punto aparte separa oraciones de párrafos diferentes. Encontramos la coma. Señala una pequeña pausa dentro de la oración. El niño trató de acertar el hechizo y probó con abracadabra, supercalifragilisticoespialidoso, tan chan y muchas otras, pero nada. ¿Ya? Ahí encontramos entonces que estamos haciendo una pausa en medio de las siguientes frases o oraciones. El punto y coma indica en la oración una pausa más larga que la señalada por la coma y más corta que la señalada por el punto. En un principio éramos solo conocidos, después nos volvimos amigos y ahora somos mejores amigos. ¿Ya? Normalmente los signos de puntuación se denotan principalmente cuando uno habla, pero tienen que estar escritos cuando uno hace la comunicación escrita. Los dos puntos. Se utilizan los dos puntos para separar la ejemplificación del resto de la oración. En un principio éramos solo unos pocos. Juan, Pedro, Diego y los hijos de mi amigo. ¿Ya? Entonces ahí estoy dando a conocer con un ejemplo o complementando la frase anterior y por eso tengo que colocar ahí esos dos. Los puntos suspensivos son puntos de puntuación que se representan con 3 puntos que se escriben de forma sucesiva. Se les conoce como suspensivos ya que una de sus características o usos principales es el de introducir una pausa o suspenso en el discurso. Les repartieron a los niños muchísimos dulces, perdón, chicles, chocolates, paletas, bombones, caramelos. ¿Ya? Y ahí quedamos en un suspenso frente a esta frase. Ese suspenso quiere decir, o estaría dando a conocer, que le dieron muchos más elementos. Los paréntesis añaden a la oración una información de carácter adicional o aclaratorio. Los presidentes se reúnen en la ONU, siglas de la Organización de las Naciones Unidas, para debatir sobre el calentamiento global. ¿Ya? Este paréntesis nos sirve para dar a conocer qué significa la ONU, ¿ya? Que es una información adicional o aclaratoria con respecto a esa sigla. Los signos de interrogación indican que la oración se precede o sigue a dichos signos. Es una pregunta. ¿Recuerda lo que te conté? Sí, pero no te preocupes, a nadie le contaré. Los signos de exclamación dan a la frase una entonación exclamativa con la intención de enfatizarla y llamar la atención del lector. Por ejemplo, nunca pensé que fuera tan difícil encontrar la calle. ¿Ya? Y yo estoy haciendo un énfasis exclamativo. Es que no seguiste las indicaciones que te entregué. ¿Ya? Es la respuesta. Las comillas se utilizan para transcribir un texto o una palabra dicha por alguien, también para señalar el título de una obra, un periódico, etc. Ser grande no es una cuestión de tamaño, sino de actitud. Luego, la siguiente regla ortográfica, encontramos el uso de mayúsculas. Sirven para distinguir y jerarquizar las palabras, también clarifican y facilitan la comprensión de lo que se lee. Se escribe con mayúscula la primera palabra de un escrito y después de un punto seguido o aparte. El camión circulaba despacio, los
coche lo adelantaban por la izquierda, en el horizonte se divisaban las montañas nevadas. ¿Ya? También se escriben después de 2 puntos cuando se citan palabras textuales. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ejemplo, el camión. En el horizonte. Después de un punto, los coches. A continuación del saludo de las cartas, por ejemplo, mi querido amigo, o por ejemplo un correo, mi querido profesor o estimado profesor, 2 puntos, recibí. La primera palabra que sigue al signo de cierre de interrogación o exclamación, a no ser que lleve coma. Por ejemplo, ¿cómo? Habla más alto. ¡Qué alegría! Vente pronto. ¿Ya? Entonces, inmediatamente después de cualquier signo de interrogación, viene una palabra mayúscula, a menos que aquí, perdón, aquí llevara una coma. Los nombres, apellidos, sobrenombres y apodos de las personas, todos van con mayúscula. Juan, Fernando, Pérez, Guzmán el Bueno. Los nombres propios de animales y cosas también van con mayúscula. Los artículos y adjetivos que forman parte del nombre propio. Por ejemplo, El Escorial, Buenos Aires, El Salvador. Los títulos, cargos, jerarquías y dignidades importantes, si se refiere a una persona determinada y si no van acompañados del nombre de la persona a quien se refiere. Por ejemplo, Sumo Pontífice, Duque, Presidente. Aquí, como va el nombre del rey, rey va en minúscula. Pero si fuera solamente mencionáramos el rey de España, entonces rey iría con mayúscula. Los tratamientos de cortesía, especialmente si van abreviados con la expresión de usted, con la excepción de usted si va escrita la palabra entera. ¿Ya? Don, señor, doña, señora, vuestra excelencia, alteza real, etc. Los nombres de una institución, sociedad, corporación, establecimiento. ¿Ya? Museo de Bellas Artes, Diputación Provincial, Tribunal Supremo, Caja de Ahorros, Teatro Municipal, Casa de la Cultura. Los títulos de obras, de las películas, de obras de arte, de leyes, cabeceras de periódicos, nombres de congresos y certámenes. Se escribirán con mayúsculo todos los nombres y adjetivos del título, excepto si es muy largo, que podrá llevarla solo la primera palabra. El Quijote, Tratado de Judo, Ortografía Práctica, El Guernica, Festival de Eurovisión, Ley Electoral, El País, Los 10 Mandamientos, La Guerra de las Galaxias, etc. Importante, los nombres de los días de la semana, meses y estaciones del año se escriben con minúsculas. Vamos con otra regla. Uso de la B. En las combinaciones BL, BR y M, ejemplos, oblea, blanco, ebrio, broma, combate y embajada, se usa la B. En la partícula aba, con la que se construye el pretérito imperfecto de los verbos regulares de la primera conjugación terminados en ar, ejemplos, amar, amabas. De conversar, conversábamos. En los verbos terminados en vir, haber y ever, ejemplos, recibir, caber, deber, y en sus conjugaciones correspondientes, como recibo, cabía, debemos, y son excepción a esta regla los verbos hervir, servir, vivir y precaver, que esos llevan V. En las palabras que comienzan por bu, bur y bus, bueno, burdo y búsqueda. En las palabras que comienzan con ab, sub y opt, seguidas de consonante. Absurdo, subsidio, obtener, observar, etc. En las palabras terminadas en bilidad, bundo y bunda. Ejemplos: responsabilidad, abunda, vagabundo. Se exceptúan las palabras civilidad y movilidad. Antes de la combinación UI, atribuir, buitre. Y en la mayoría de los sustantivos que llevan el sonido abo, por ejemplo, abogado, abono, nabo, se exceptúan entre otras pavo, esclavo y clavo, pavo, esclavo y esclavo. ¿Ya? Vamos con la otra B, que es V, ese es el nombre oficial. Se utilizan los adjetivos que finalizan en aba, ave, abo, eva, eve, evo, ivo e iva. Ejemplos: eslava, grave, bravo, suave, leve, longevo, positivo y cautivo. En las palabras terminadas en vira, viro, víbora e ívoro. Ejemplos: elvira y carnívoro se exceptúa la palabra víbora. En las combinaciones B, V, D, V, N, V. Ejemplos: obvio, adviento, invierno. En las formas verbales cuya primera persona singular termina en V y en todas las conjugaciones. Estuve, estuvimos, estuvieran, anduve, anduviese, anduvieron.
Uso de la H. En las palabras que comienzan por los diptongos UA, UE, UI y E. Ejemplo: guaso, huella, huida, hueco, diedra, hiel, hiena, hielo, hierro, huelga, huella, huérfano, huerto. En las palabras que comienzan por los prefijos griegos hipo, hiper, hidro, hemi, homo, éter, helio, hexa, hecto, hepta, ele, ema, pat, y los prefijos latinos hos, hor, hosp, hol, her, her. ¿Ya? Se escriben con H todas las conjugaciones de los verbos hallar, habitar, hacer y haber. ¿Ya? Hallarás, halló, habitaré, habitó, haz, hago, haz, habiendo, había. Uso de las S. En los adjetivos terminados en oso y osa. Ejemplos: generoso, hermoso, temerosa, graciosa. En los adjetivos terminados en aso, eso, oso y uso. Ejemplos: escaso, travieso, perezoso y confuso. Y en las palabras terminadas en ción, que sean derivadas de una palabra que terminada en so o sor. Ejemplos: recesión, que tiene la palabra receso, o ascensión, de ascensor. En la mayoría de los sustantivos terminados en eso, peso, hueso, ileso, etc. Son excepción a esta regla, entre otras palabras, aderezo, pescuezo, cerezo y tropiezo. También se usa ese en los adjetivos que forman un grado superlativo con las terminaciones ísimo e ísima. Ejemplos: buenísimo, extremadamente bueno, o bellísima, extremadamente bella. Y en los gentilicios terminados en ense y es. Ejemplo: pascuense y genovés. En las palabras terminadas en isco y usco. Ejemplo: mordisco y parduzco. Y las excepciones son blanquizco, blancuzco, negruzco. Y también se usa ese en las palabras derivadas que terminan en esco y esca. Ejemplo: caballeresco y picaresca. No hay que olvidar que existen terminaciones verbales terminadas en esco, que no tienen relación con esta regla, puesto que no son palabras derivadas, sino formas verbales. Por ejemplo: merezco, crezco, ofrezco, etc. En las palabras derivadas que terminan en sivo y sible. Ejemplos: excesivo y comprensible. Repasemos, ¿ya? Importancia de la ortografía de la comunicación: encontramos la regla de acentuación, los signos de puntuación y el uso de mayúsculas, ¿ya? Además, hemos visto uso de la B, uso de la V, uso de la H y uso de la S. No sé si tienen alguna consulta o pregunta al respecto. No, profe, yo por lo menos ninguna, pero aclaré varias dudas con respecto a algunas cosas que usted acaba de ver. Ah, perfecto. Ya. Sí, Tenía algunas dudas y por lo menos ahora me quedaron claras. Pero el tema a mí siempre me complicaba el tema de la puntuación, el ya, punto perfecto. seguido y los puntos suspensivos. Y en Perfecto. Bueno, el punto suspensivo es normalmente cuando ocupa una cita bibliográfica. más o menos me quedó claro. Ya, claro. Y el punto, bueno, el punto seguido es una pausa un poco más larga que una coma, pero corta Claro, la continuidad de una frase, ¿ya? Y claro, son más importantes en lo escrito que en lo verbal, porque normalmente uno en lo verbal hace las pausas. Ahora, cuando uno claro. está leyendo, evidentemente que los signos estos de puntuación a uno le ayudan a hacer las pausas eh, respectivas, porque si no uno leería de corrido. Cuando leen los niños pequeños, cuando están recién aprendiendo a leer, en todo un párrafo les falta el aire, ya un poco tiene que ver con eso, con el uso de los signos de puntuación. Sí, pero yo prácticamente llevaba una regla para mí la regla de la coma y el punto seguido era muy parecido, pero ahora noto que hay una diferencia al respecto. Sí, hay una diferencia. Mm. Así es. Sí, por lo menos me quedó claro. Perfecto. Ya, qué bueno. Bueno, en esta, como les señalaba al inicio en esta oportunidad hay solo una evaluación, ¿ya? Y que la voy a explicar de inmediato porque esta evaluación corresponde a a la unidad número 2. ¿Ya? Aquí está. Ahí ya la están visualizando. Entonces, encontramos. Esta evaluación sumativa tiene un 20%. Ya, ahí están los aprendizajes esperados. Están los criterios de evaluación.
¿ya? Tiene en total 34 puntos, un puntaje de corte de 60%, o sea, con 21 puntos usted obtiene un nota 4, es a través del aula virtual la entrega, es individual, ¿ya? El trabajo se envía a través del aula virtual, pueden utilizar programas como Word, PowerPoint u otro procesador de texto, así como también en el caso de no disponer de estos recursos, podrá realizar de forma manual, teniendo presente que debe utilizar letra clara y legible. En el caso que realice el trabajo de forma manual, debe tomar una foto y subirla al aula virtual como archivo. ¿Ya? Es importante que esa foto sea bien clara y definida. Cualquier falta a la probidad académica detectada será calificada con nota 1.1. Se entiende por probidad académica el uso de un texto a modo de plagio o bien un trabajo ya hecho, ya sea publicado o realizado por otros compañeros. Al final de este instrumento encontrará la rúbrica de evaluación por medio de la cual se calificará el producto y no serán considerados los trabajos enviados directamente al correo del docente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? La evaluación consiste en la elaboración de un texto escrito en el cual explique el motivo por el cual está estudiando su carrera. Algunas consideraciones. El trabajo de autoría propia y de carácter individual no puede utilizarse un trabajo hecho por otra persona ni referencias de autor. Se considera plagio si se encuentran características de este tipo. El trabajo debe tener una estructura formal, con una introducción breve, un desarrollo y una conclusión o cierre. El texto elaborado tiene que señalar un público objetivo al cual está dirigido, por lo cual el lenguaje debe ser adaptado a dicho propósito. Por ejemplo, si es dirigido a otros compañeros, será de una manera coloquial. Si es dirigido a los docentes o jefes de carrera, debe ser de manera formal. Aspectos formales. El texto tiene como extensión mínima una hoja y media, máximo dos. Recuerde que si realiza el trabajo de forma manuscrita, la letra debe ser clara y legible. En el caso de un texto en formato electrónico, utiliza fuentes de letra Arial, Times New Roman o Calibri tamaño 12 espaciado simple. Debe utilizar correctamente la ortografía acentual, puntual y uso de mayúscula que hemos abordado en el contenido del módulo 4 y 5. Y aquí está la rúbrica. ¿Ya? Aspecto a evaluar, selecciona la información pertinente a los propósitos de su especialidad para la redacción de un texto. Y aquí encontramos el bien logrado, el medianamente logrado y el no logrado. Puntaje máximo, 6 puntos. Luego encontramos estructura de textos breves con información pertinente de acuerdo a un orden establecido. Y aquí tiene que ver con la estructura del texto. O sea, si tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Adapta la comunicación de acuerdo al destinatario, objetivo y contexto. ¿Ya? Aquí el lenguaje utilizado en el texto es de acuerdo al destinatario. Si lo estoy escribiendo a mi familia, será de manera coloquial, a mis amigos de manera coloquial. Si se lo estoy escribiendo a mi jefe, será de una manera formal. ¿Ya? Luego ajusta el texto a su propósito y tema. El lenguaje utilizado en el texto es formal y acorde al propósito y al tema. Utiliza ortografía acentual, puntual y uso de mayúscula. Aquí estamos mirando si hay errores de acentuación y de puntuación. Y otros aspectos formales son los con respecto a la entrega, con respecto si lo hace en formato electrónico, que cumpla con ciertos aspectos, y si lo hace de formato se llama manual, que cumpla también con los aspectos de que se distinga la letra clara, etc. ¿Ya? Esa es la evaluación. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta respecto a ella. No, profe, ninguna. Ya, bien. Entonces, ahora vamos a ir con el módulo número 6. Bien. Ya el módulo número 6 es parte de la unidad 3, que es comunicación oral. Bueno, la comunicación oral, hoy día lo que vamos a abordar es formas de comunicarse oralmente. ¿Ya? Preguntas iniciales. ¿Qué es la comunicación oral? ¿Cuáles son las funciones de la comunicación oral? ¿Cuándo se utiliza la comunicación oral? ¿Cuáles son los tipos de comunicación? Bueno, todos sabemos que la comunicación humana, ¿ya? Desde un principio histórico, se inició eh, desde la prehistoria. O sea, fue el primer medio de comunicación que tuvieron los seres humanos. ¿Ya? Y esta comunicación es un intercambio de mensajes, opiniones, estados de ánimo e impresiones entre alguien que emite y un receptor, utilizando distintos recursos y códigos. Fortalece las relaciones sociales, enriquece lo implicado y el principal elemento de desarrollo cultural. Entonces, para una comunicación, siempre nosotros tenemos aquí
un emisor, un receptor, un mensaje que está codificado a través de un canal, ¿ya? Y que se genera aquí un referente, ¿ya? Porque siempre el mensaje se da en un contexto. Ahora, la comunicación se lleva a cabo de acuerdo a un círculo determinado. Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho de que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro punto B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La comunicación implica la transmisión de una determinada información. ¿Ya? Entonces aquí tenemos código, emisor, receptor, mensaje, que está codificado a través de un canal y se da en un contexto. No es lo mismo que yo me comunique con ustedes en este ámbito formal, a que yo me esté comunicando con un grupo de amigos en una reunión hoy día online, no sé, un happy hour. No es la misma manera, no es, el contexto es muy distinto, por lo tanto también mi mensaje cambia, mi canal cambia, mi código cambia. Ejemplo de la comunicación. Aquí tenemos, ¿no? Un emisor, un receptor, un mensaje, un contexto, un canal, un código, ¿ya? Que es el cuento de la caperucita roja. ¿Ya? Entonces el emisor, la caperucita, el receptor, la abuelita, el mensaje es que lleva una canasta, lleva flores, ¿ya? El contexto se da en un contexto de un bosque, ¿ya? El canal, ¿no? Que es el camino, en este caso, y el código que es la entrega a la abuelita. Ahora, la comunicación oral es aquella en que se transmiten ideas, conceptos, pensamientos, mensajes y en general todo tipo de información y conocimiento mediante vía verbal articulada. Así un diálogo entre dos personas o un discurso de un presidente son ejemplos y tipos de comunicación oral. Aquí encontramos tipos de comunicación oral. La comunicación verbal, que se lleva a cabo por medio del lenguaje oral y también escrito, es una forma de comunicación exclusiva de los seres humanos. Y la comunicación no verbal se expresa a través de lenguajes corporales, proximidad, signo no lingüístico y sonidos sin palabras. Modelo de comunicación oral. ¿Ya? A ver, nosotros encontramos la comunicación oral, conocimiento y habilidades. Conocimiento son las informaciones que tenemos memorizadas y que para ser expresadas exigen el dominio de la lengua. También intervienen aspectos relacionados con la cultura. Y las habilidades son los comportamientos que mantenemos en la comunicación oral, tales como la habilidad para adaptarnos al tema, para adecuar el lenguaje, nuestra postura, etc. Bueno, ¿qué lugares o formas de comunicación oral encontramos? Por ejemplo, las asambleas, las conferencias, los debates, el discurso, el diálogo, la entrevista, la exposición, el foro, el panel, la reunión, el seminario. Ahora, encontramos como comunicación no verbal, que ya es el lenguaje de los gestos, ¿no? Que hablamos del lenguaje corporal, que todo lo que transmitimos por medio de movimientos o gestos delata completamente nuestro sentimiento o la percepción que tenemos de la otra persona. Por ejemplo, cuando yo digo, estoy feliz, ya no estoy realizando muchos gestos de mi felicidad. Pero si yo dijera, estoy feliz, es muy distinto la frase y le da un énfasis, ¿ya? Por eso es importante también la comunicación no verbal, ¿ya? A esto se le llama kinésica o lenguaje corporal, que estudia el significado expresivo, apelativo, comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos aprendidos no orales de percepción visual, auditiva o táctil. También es conocida con el nombre de comportamiento kinésico o lenguaje corporal. ¿Qué es la prosémica, perdón? ¿Ya? La prosémica es parte de la semiótica dedicada al estudio de la organización del espacio y la comunicación lingüística. Más concretamente, estudia las relaciones de proximidad, de alejamiento entre las personas y los objetos durante la interacción. También hay ciertos códigos asociados a las distancias que asumimos en determinadas situaciones comunicativas. ¿Ya? Por ejemplo, en una reunión de trabajo, quien dirige se encuentra en la cabecera o frente a nosotros, o hoy día que las temáticas son más transversales, se encuentra como al medio, ¿ya? ¿Por qué? Porque así es posible una mayor proximidad entre los interlocutores, pero además da cuenta de quién dirige o lidera una reunión, ¿ya? Ahora, ¿cómo establecer una buena comunicación oral? Para que el mensaje sea claro y transmita lo que quiere decir, no exista deformación, debe tener credibilidad, ¿ya? O sea, que el mensaje sea real y veraz, de manera que se sepa el objetivo de lo que se quiere decir y elimine ciertas actitudes que deformarían la información, ¿ya? O
sea, lo que yo estoy diciendo tiene que ser creíble. Utilidad, ¿ya? Que la información que yo quiera entregar sea útil a quien va dirigida. Y claridad, que entienda el contenido del mensaje. Será necesario que lo transmitamos con simplicidad y nitidez. Por ejemplo, yo a un grupo de amigos me coloco a conversar en términos de técnicos sobre educación, hay muchos de mis amigos que no van a entender. En cambio, si yo me sitúo en un espacio en donde hay otros docentes, otros profesores, y yo hablo en términos educativos, eso sí me van a comprender, ¿ya? Porque tiene que ver con el contenido del mensaje. En cambio, yo podría hablarles de educación a mis amigos, pero en términos mucho más simples. Entonces, sí también puedo hacer que el mensaje sea comprensible. Además, debe tener continuidad y consistencia. Ya, para que el mensaje sea captado, a veces es necesario emplear la repetición de conceptos, de manera que, a base de la continuidad y consistencia, podamos entrar en la mente del receptor para vencer las posibles resistencias que éste establezca. O sea, de una otra manera, ya es necesario en una comunicación oral, si yo quiero transmitir un mensaje, muchas veces los conceptos, a veces repetirlo y darle énfasis. Por otro lado, adecuar el medio. En el proceso para establecer comunicación con los receptores en una organización, será necesario emplear y aceptar los canales establecidos oficialmente, aun cuando éstas sean deficientes u obsoletos. Y disposición del auditorio, la comunicación tiene la máxima efectividad cuando es menor el esfuerzo que realiza el receptor para captar la información, ¿ya? Que tiene que ver con cuánto yo logro captar de las personas la atención. Bueno, ¿qué aprendimos hoy día? En síntesis, ¿qué es la comunicación oral? ¿Cuáles son las funciones de la comunicación oral? ¿Cómo se utiliza la comunicación oral? ¿Cuáles son los tipos de comunicación? Y cómo establecer una buena comunicación. Esos son los contenidos de estos dos módulos, ¿ya? Uno que pertenece a la comunicación escrita, el otro a la comunicación oral, y tenemos una evaluación sumativa de un 20% que tienen que entregarla hasta el día domingo, ¿ya? En la cual deben realizar un escrito de por qué ustedes están estudiando su carrera, que tiene que tener un inicio, un desarrollo, un término, conclusión, ¿ya? Y en la cual deben dar cuenta de las reglas ortográficas. Eso es. No sé si hay preguntas, consultas, dudas. Profe, una consulta Sí. que no tiene, bueno, no tiene nada que ver con la materia, más que nada con las evaluaciones. Tengo una sola nota en el aula de la primera sumativa, pero no tengo el resto de las notas. Ah, ya, lo que pasa es que las acumulativas se colocan al final, pero en el aula Ah, ya, perfecto. deberían aparecer las notas acumulativas suyas. A ver, es que hasta ahora esta semana que entregaron una sumativa y una acumulativa. Y la anterior también. Sí, Entonces, por eso me aparece una sola nota. sí, aparece una sola nota porque es la acumulativa. Usted debería tener dos notas, Claudio. A ver, déjeme revisar. Me aparece una sola. Claudio. Ya, déjeme revisar, pero debería tener dos. Ya voy a revisar su caso. Voy a revisar su caso, pero debería tener dos. Ya, profe, muchas gracias. Ok. Bien. Si no hay más consultas, dudas, ya. Les deseo que un buen trabajo y eso. Me despido.